A ver, vamos a entrar directamente en materia. Si nos paramos a pensar en la historia global, hay muy pocos periodos que sean tan transformadores, complejos y sinceramente tan determinantes para el mundo en el que vivimos hoy como la época colonial española en Hispanoamérica. En este análisis vamos a desgranar exactamente cómo funcionó la inmensa maquinaria de este dominio que duró casi 300 años. Y ojo, porque no vamos a soltar simplemente una lista de fechas y nombres aburridos, vamos a intentar comprender cómo encajaban las piezas de este gigantesco puzzle imperial. Lo que resulta verdaderamente alucinante de todo esto es el componente accidental. Pensemos que, a finales del siglo XV, la idea de Cristóbal Colón era simplemente encontrar un atajo para llegar a la India. Sin embargo, ese desvío inesperado en medio del Atlántico provocó, literalmente, un cambio monumental a escala global. Lo que arrancó como una expedición que se había perdido, terminó desatando un sistema de control masivo sobre unas tierras que, para los europeos de la época, eran totalmente desconocidas. Esto cambió para siempre la trayectoria de la humanidad. Para entender cómo se sostuvo algo tan inmenso, vamos a estructurar este recorrido en 5 puntos clave. 1. La llegada y el dominio. 2. La organización política. 3. El motor económico colonial. 4. La sociedad estamental. Y 5. El complejo mestizaje. Empezamos por el punto 1. La llegada y el dominio. Es decir, cómo se estableció el imperio. Bueno, hay que tener claro que montar este imperio no fue cosa de 2 días, ni fue, para nada, un camino de rosas. De hecho, el control sobre una parte tan inmensa del territorio se consiguió aprovechando de forma muy estratégica 2 factores que fueron absolutamente devastadores. Por un lado, las enfermedades que llegaron desde Europa y que diezmaron a la población nativa, y por otro, las profundas rivalidades que ya existían entre los propios pueblos indígenas. Partiendo de esa base, unos pocos asentamientos se expandieron a una velocidad de vértigo. Fijaos en esto, tras esa primera llegada en el siglo XV, el control se formalizó en bloques gigantescos. A lo largo de los siglos XVI y XVII se crearon los inmensos virreinatos de Nueva España y el del Perú, y un poco más tarde, en el siglo XVIII, se unieron los de Nueva Granada y el Río de la Plata, abarcando así prácticamente un hemisferio entero. Pasamos al punto número 2, la organización política o cómo ejercer el control a distancia. Aquí es donde surge una de las dudas más lógicas y fascinantes de todo el asunto. A ver, ¿cómo podía un monarca, sentado cómodamente en su trono en España, gobernar un continente inmenso al otro lado de un océano tan peligroso como el Atlántico? Pues la clave estaba en una burocracia brutalmente estructurada, con una separación de poderes clarísima. Por una parte, con base ahí en la península ibérica, se manejaba la teoría y la regulación. Ahí estaba el Consejo de Indias, que asesoraba al rey a nivel legal, y la Casa de Contratación, que lo controlaba absolutamente todo en temas de comercio. Pero claro, sobre el terreno, a un océano de distancia, estaba la parte práctica. Teníamos a los virreinatos gobernando territorios gigantescos, a las capitanías generales controlando el tema militar, a las reales audiencias que se encargaban de impartir justicia y finalmente a los cabildos que venían a ser los ayuntamientos locales de la época. Y con esto llegamos al punto 3, el motor económico colonial. Básicamente, la extracción de riqueza. Toda esta inmensa red política y burocrática de la que acabamos de hablar no estaba ahí de adorno, claro. Tenía un propósito súper definido: utilizar la tierra y a las personas que vivían en ella para generar una cantidad de riqueza absolutamente espectacular, centrada sobre todo en minería y agricultura. Y justo en el epicentro de esta economía nos encontramos con una institución que es tan fundamental como controvertida, la encomienda. Sobre el papel, era un sistema en el que a un colono español, el llamado encomendero, se le otorgaba el control de un grupo de indígenas. El objetivo oficial: organizar la economía y de paso evangelizarlos. Pero claro, a la hora de la verdad, en la práctica la cosa era muchísimo más cruda. El proceso funcionaba así. La corona concedía a ese grupo indígena al español. A cambio de esto, la población nativa se veía obligada a pagar tributos y a aportar un trabajo físico extenuante, ya fuera en haciendas o en minas. Y el encomendero, a modo de compensación, tenía que introducirlos en la religión católica. Obviamente, si lo analizamos bien, bajo esa capa de evangelización, lo que se montó fue una dinámica de explotación sistemática que de hecho levantó unas polémicas tremendas incluso en aquella misma época. Ahora bien, si el trabajo en el campo ya era durísimo, las zonas montañosas de los Andes contaban con un sistema propio que iba todavía un paso más allá: la mita. Esto consistía en un desplazamiento forzoso y masivo. Imaginemos a grandes grupos de personas teniendo que abandonar sus casas y sus pueblos por completo para ir a picar a las minas. El ejemplo más demoledor de esto fue el famoso Cerro Rico de Potosí. Las condiciones de trabajo allí dentro eran tan extremas, tan tóxicas y tan letales para la salud que se acabó convirtiendo en el símbolo perfecto de la durísima realidad extractiva de aquel periodo. Y todo esto nos lleva a un número que francamente pone los pelos de punta. 10 millones.
Resulta que a medida que las terribles condiciones laborales y las enfermedades reducían de manera drástica a la población indígena, esa inmensa maquinaria económica colonial empezó a necesitar urgentemente más mano de obra para mantener en pie las gigantescas plantaciones de azúcar, de cacao o de algodón. ¿Cuál fue la solución? Pues que alrededor de 10 millones de africanos fueron arrancados a la fuerza de sus hogares y llevados al continente americano en condiciones inhumanas, especialmente hacia la zona del Caribe y Brasil. Algo que, como es evidente, alteró la demografía mundial para siempre. Vamos ahora con el punto número 4. Una sociedad estamental, o lo que es lo mismo, una jerarquía tremendamente rígida. Para que todo ese motor económico funcionara, se necesitaba sostener una sociedad separada por ley, basada en unos ideales que, para los estándares actuales, son abiertamente racistas. Todo se dividía en dos grandes bloques, la República de Españoles y la República de Indios. Pero ojo, porque si miramos solo a la élite blanca, nos damos cuenta de que ahí mismo ya se estaban plantando las semillas de las futuras revoluciones. En la cúspide de la pirámide estaban los peninsulares, es decir, los nacidos en España, que acaparaban absolutamente todo el poder político, militar y religioso. Y justo un peldaño por debajo estaban los criollos, hijos de españoles, sí, pero que ya habían nacido en América. Estos criollos tenían un poder económico brutal y enormes haciendas, pero el acceso a la alta política lo tenían completamente bloqueado. Y la verdad es que esa enorme frustración de los criollos iba a terminar siendo la chispa que encendió la independencia. Pero bueno, si seguimos bajando por esa pirámide social, la cosa se complica aún más, porque la población indígena tampoco era un grupo uniforme ante los ojos de la ley española. Por una parte estaban los indios nobles, estos eran los descendientes de las antiguas élites incas o caciques, y supieron jugar sus cartas para mantener ciertos privilegios, actuando como intermediarios útiles entre su pueblo y la corona. Pero en el otro extremo, en un contraste totalmente radical, teníamos a los indios del común. Ellos eran la inmensa mayoría de la población nativa, no tenían absolutamente ningún privilegio, y eran los que, a base de pagar altísimos tributos y aportar la mano de obra, levantaban realmente el imperio en las minas y en las haciendas. Y si miramos a la base absoluta, al fondo de toda esta estructura social, encontramos a la población africana esclavizada. Esto es el reflejo más puro y duro del tremendo coste humano que tuvo la época colonial. A nivel legal se les consideraba, sin más rodeos, como simples propiedades o mercancías. No tenían absolutamente ningún derecho. Eran forzados a trabajar hasta la extenuación y, lógicamente, su esperanza de vida era cortísima. Ante un sistema así, que despojaba a las personas de toda humanidad, las únicas salidas posibles eran o jugarse la vida huyendo como fugitivos o enfrentarse a la misión casi imposible de ir ahorrando céntimo a céntimo durante toda su vida para intentar comprar su propia libertad. Y llegamos al último punto, el número 5. El complejo mestizaje o la mezcla inevitable. Fijaos en esto, porque por mucho que la corona española se empeñara en dictar leyes para mantener a la sociedad totalmente separada en compartimentos estancos, la vida real en las bulliciosas ciudades, el roce del día a día, demostró que mantener esa supuesta pureza racial era una fantasía total. Así es como nació el famosísimo sistema de castas. Y lo que impacta de verdad es pensar cómo el origen racial de una persona dictaba de manera milimétrica su destino desde el mismo instante de su nacimiento. De la mezcla entre españoles e indígenas salieron los mestizos, de españoles y población afrodescendiente, los mulatos, y de la unión entre indígenas y afrodescendientes, los zambos. Básicamente se etiquetaba a la gente y dependiendo exclusivamente de quiénes fueran sus padres, así iban a ser las oportunidades del resto de su vida. Pero claro, lo fascinante del mestizaje es que nunca, jamás, se quedó solo en una cuestión de sangre. Se desbordó hacia la cultura de una forma absolutamente imparable. Las creencias católicas se acabaron fundiendo íntimamente con los rituales milenarios locales. Empezó a cocinarse una gastronomía increíble que mezclaba los ingredientes que venían de Europa con el maíz nativo y los sabrosos aportes traídos de África. Y hasta nuestro propio idioma, el español, se nutrió de palabras maravillosas que hoy usamos sin darnos cuenta, como tomate, patata o chocolate. De lo que empezó como un choque brutal y de unas leyes súper rígidas, terminaron brotando tradiciones culturales híbridas completamente nuevas y alucinantes. Y bueno, todo esto nos deja con una reflexión final ineludible. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo algo totalmente accidental, como perderse en el océano, desencadenó un dominio imperial gigantesco. Un imperio impulsado por una maquinaria de extracción económica implacable y sostenido sobre una pirámide social súper estricta. Pero la gran pregunta que se nos queda flotando en el aire es esta. ¿Cómo fue posible que la colisión forzada y, muchísimas veces, tan trágica y dolorosa, de tres mundos tan radicalmente distintos, lograra dar a
la luz a una realidad tan increíblemente rica, vibrante y llena de matices como la Hispanoamérica moderna. Está claro que tratar de entender la época colonial no es un simple ejercicio de leer libros de historia, es, sin lugar a dudas, tener en la mano la llave maestra para poder comprender la espectacular y compleja identidad de todo un continente en el presente.